Lee Strasberg. Capítulo 4. Continúa el viaje. 1. Descubrimiento en el Group Theater. En el análisis de los descubrimientos de Stanislavski y la descripción de mis experiencias en el Laboratory Theater traté de destacar que el propósito de la educación del actor, los ejercicios destinados a desarrollar la imaginación e inculcar la autenticidad en escena es ayudar al actor a crear la realidad que exige la obra. La formación apunta al proceso creativo del actor. Pero este debe también aprender a expresar esa realidad que su técnica consciente o inconsciente le ayuda a descubrir. Stanislavski era muy consciente del problema de la expresividad del actor, es decir, lo que el actor le transmite al espectador. Por eso su libro Preparación del actor está dividido en dos partes, la primera de las cuales trata del proceso de creación o ensayo y la segunda del proceso de caracterización o expresión en la interpretación. Stanislavski expresó su preocupación e insatisfacción ante su propia incapacidad para lograr la expresión deseada, sobre todo en las obras clásicas. Su gran descubrimientos en el Group Theater, el Actors Studio y las lecciones particulares dan respuestas a los problemas de expresión. El método es, por consiguiente, la sumatoria del trabajo realizado durante los últimos 80 años para resolver el problema del actor. Tengo un cierto grado de responsabilidad en él y puedo hablar con autoridad. Hice mi aporte al desarrollar, educar y dirigir la compañía del Group Theater, en el que aplicamos los procedimientos del método a una unidad teatral. Desde 1948, como director artístico del Actors Studio y en mis clases particulares, he tratado de aplicar ese trabajo al actor individual. En los próximos capítulos describiré los descubrimientos y procedimientos aportados por mi experiencia en el curso de muchos años. Uno de mis descubrimientos más importantes como director del Group Theater fue una reformulación del sí creativo de Stanislavski. Como dije antes, este concepto se formula originalmente así: si usted viviera las circunstancias que describe la obra, ¿cuál sería su conducta? ¿Qué haría? ¿Qué sentiría? ¿Cómo reaccionaría? Esto es adecuado para el teatro contemporáneo, cercano a las vivencias psicológicas del actor, pero no ayuda a este a lograr la conducta intensa y heroica, propia de las grandes obras clásicas. Vastangov, en su búsqueda de una intención y forma teatral más precisa, lo reformuló así: las circunstancias de la escena indican que el personaje actúa de tal manera, que lo motivaría a usted, el actor, a actuar de esa manera. En las primeras puestas del Group Theater yo también descubrí que el sí creativo en su formulación stanislavskiana era insuficiente para abordar una serie de problemas relacionados con nuestros actores y nuestras obras. Por eso en la práctica utilicé la reformulación de Vastangov, que me parecía mejor tanto para abordar los problemas planteados en nuestras puestas como para superar algunas de las limitaciones señaladas por el propio Stanislavski. La reformulación requiere que el actor realmente sienta que la situación afecta a su persona a fin de lograr el resultado artístico deseado. Esto comprende los principios de motivación y sustitución. No se le impone al actor la limitación de que debe actuar como lo haría él mismo en la realidad, si se encontrara en las circunstancias que indica la obra. Más bien trata de sustituir la realidad que indica la obra por otra que le ayude a actuar según las exigencias del papel. Esta no es necesariamente la conducta que tendría en las mismas circunstancias y por consiguiente no se ve sometido a las limitaciones de su conducta natural. En el Group Theater surgían algunas dificultades en el trabajo con los actores debido a que yo, como director, muchas veces no aceptaba que la conducta natural del actor en las circunstancias dadas fuese la mejor para la puesta en escena. Entonces buscaba ajustes y condiciones que a veces no estaban relacionadas con la obra, pero sí con las vivencias del actor. Solo así obtenía los resultados que deseaba en el escenario. En general se supone que el actor debe pensar exactamente lo que piensa el personaje. Muchos actores que discrepan con este enfoque, cuando se les elogia por su actuación en determinada escena, responden: ¿así que te gustó, eh? ¿Y sabes qué pensaba durante esa escena? Resulta que estaba pensando en algo que no tenía nada que ver con las preocupaciones del personaje en ese momento: a dónde iría a cenar, cuando lavaría la ropa, etc. Lo importante es que en ese momento pensaba en algo real y concreto, en lugar de fingir que pensaba, como generalmente sucede. Me sorprende lo poco que se sabe sobre nuestros métodos de educación y ensayo con el Group Theater. Daré algunos ejemplos de cómo apliqué estos ajustes o sustituciones a puestas reales para explicar mi reformulación del sí creativo stanislavskiano.
En Success Story, una obra de John Howard Lawson dirigida por mí en 1932, Luther Adler desempeñaba el papel de un dependiente de almacén avergonzado de su situación social, que llevado por su fuerte temperamento, llega a la cima. La motivación del personaje era la furia provocada por su baja condición social. Luther no parecía capaz de expresar esa rabia. Decía que jamás había sufrido en carne propia una injusticia que provocara semejante reacción. En uno de los ensayos le pregunté, ¿alguna vez te enojas? Sí, respondió, cuando me entero de que alguien comete una injusticia contra otro, me pongo furioso. Luther creó una situación sustituta en su mente. Una persona querida por él había sufrido una injusticia. Esto le permitió generar la energía destructiva del personaje. Por supuesto que el público desconocía la motivación íntima de Luther. Solo veía a un empleado de almacén furioso con todo el mundo. En la misma puesta de Success Story fue necesario hacer otro ajuste, mucho más complicado. Stella Adler, la hermana de Luther, poseía una intensidad emocional, una expresividad y una vitalidad física que, según el autor de la obra, no se adecuaban al personaje de la tímida secretaria judía enamorada en secreto del dependiente. Lawson quería darle el papel de la esposa del dueño de la empresa, una mujer bella y sensual. Sin embargo, advertimos en Stella los colores emocionales necesarios para crear un personaje dinámico pero capaz de dominar sus emociones. Yo quería una emoción profunda y como la que poseía Stella contenida en una personalidad pura, bella y etérea. Esto le resultaba difícil debido a su temperamento naturalmente desbordante. En una escena el personaje dejaba traslucir su deseo oculto, pero la concepción de un amor reprimido, oculto y sereno era ajena a la conducta de la actriz. Todos sus intentos resultaban falsos, sobreactuados. Por fin pudo lograr el personaje gracias a un recurso bastante extraño, que llamé el ajuste al barco. Le di las siguientes instrucciones. Estás sola en un barco, es de noche, bajo la luz de la luna. Aparece un hombre, conversas con él. Pero sabes que no va a durar. Por eso los dos se confiesan, se cuentan cosas que ocultan de todos sus conocidos. Uno no se confiesa con desconocidos, pero ahora sí lo hacen. Coqueteas con el otro y cuando llega el quinto día le dices que ha sido muy agradable y sería lindo volver a verse y te vas. Es muy real. Pero es casto, no busca otra cosa. El ajuste resultó adecuado. Ella debía pensar que se hallaba a bordo de un barco, debía crear y retener la sensación de la cubierta, la luz de la luna, el mar, el estado de ánimo predispuesto al romance. Por eso, su actuación en escena no tenía nada que ver con la que sería su conducta natural en una oficina. Los amigos que venían a saludarla después de la función decían que estaba irreconocible de tan serena. Fue tal vez su mejor interpretación. Un año después de Success Story, el Group Theatre obtuvo su primer triunfo artístico y de taquilla en Broadway con Men in White, de Sidney Kingsley. Fue la primera obra sobre médicos. Joy Bromberg hacía el papel del médico en jefe. Era un actor que hasta entonces había realizado papeles cómicos, poseedor de una jovialidad que no parecía propia del personaje. Debía asumir una personalidad más controlada, misteriosa y confiada. Le sugerí el ajuste al FBI. Debía imaginar que era un agente secreto del FBI que debía investigar el Group Theatre, infiltrándose en la compañía sin que los actores lo descubrieran. Al igual que en el del barco, este ajuste dio lugar a una extraña personalidad nueva, adecuada al personaje. Goldie Gaga, una obra de Malvin Lavey dirigida por mí en 1939, nos creó el problema de un ajuste de grupo. Al final del segundo acto se producía un terremoto, con los actores en escena. En la realidad, cuando cesan el estruendo y el caos del terremoto, la gente sale corriendo de sus casas a ver qué pasó. Sin embargo, yo necesitaba crear una reacción fuerte y vívida. Para crear un ajuste dije a los actores: ustedes escapan de un país a otro. Era la época en que muchos refugiados escapaban de Alemania, de manera que tenían una imagen clara de la situación. Los han llevado a diversos escondites en la frontera. Están encerrados para pasar la noche, y mañana los llevarán hasta el otro lado de la frontera. De repente estalla un incendio. Luego creé apuntes sensoriales señalados con luces. Alguien huele el humo, otro ve el fuego.
Bruscamente todos comprenden que están atrapados. El efecto de la reacción del grupo fue tremendo. El propósito de las sustituciones jamás fue el de crear la emoción en sí ni generar una emoción que el actor expresaría de manera natural en las circunstancias dadas. Se trataba más de encontrar la manera de crear la reacción emocional que el texto le exigía al personaje. La mayoría de los actores del Group Theater alcanzaron un nivel de excelencia reconocido no por mí sino por el público y la crítica. Pero en ocasiones se sentían ahogados, reprimidos en los ensayos. Pude comprenderlos, pero no coincidir con ellos. No acepto que la mera expresión del yo del actor sirva a la obra. No siempre es difícil crear una emoción, sobre todo con actores temperamentales como la señorita Adler. El problema que subsiste es qué tipo de emoción debe crear. El trabajo realizado bajo mi dirección en el Group Theater abrió posibilidades y dimensiones que luego resultarían ser un agregado importante a los principios elaborados por Stanislavski y Vахtangoff, no solo en la capacidad del actor de vivir una situación sino también en su capacidad de expresar esa vivencia de manera vívida e intensa. Ayudó a hallar una solución para llevar al actor de la creación a la expresión, descartando enfoques puramente externos. En su historia del Group Theater, llamada The Fervent Years, Harold Clumen destacó, desgraciadamente, sin explicar el porqué, que los aspectos que más preocupaban eran la improvisación y lo que aquí he llamado memoria emocional o afectiva. Desde luego que me ocupaba de otros aspectos, como los señalados aquí. Pero no le falta razón al destacar esos dos. En los ensayos yo atribuía gran importancia a la improvisación relacionada con la creación del conjunto. En cuanto a la memoria afectiva, ponía gran énfasis en la experiencia del actor, que es en esencia el recuerdo de los momentos emocionales y que ni siquiera los grandes actores son siempre capaces de evocar a voluntad. Stanislavski no había desarrollado sus métodos de improvisación, de trabajo con objetos imaginarios y memoria emocional. En estos terrenos el método ha efectuado un aporte importante. En mi trabajo con el Group Theater la mayoría de los procedimientos se aplicaban en los ensayos de alguna puesta en particular. El objeto de estos experimentos de improvisación era permitir al actor, tanto durante su formación como en los ensayos, desarrollar la necesaria fluidez de pensamiento y sensación que conduce a la espontaneidad en el escenario. La espontaneidad debe abarcar las acciones preparadas y las palabras aprendidas de memoria y a la vez dejar un espacio para la vida del momento. Esto crea tanto en el escenario como en la platea la sensación de algo que ocurre aquí y ahora. La improvisación da lugar a un proceso de pensamiento y reacción y también ayuda al actor a descubrir la conducta lógica del personaje en lugar de solo ilustrar el significado obvio de las palabras. Otro de los problemas que surgieron estaba relacionado con la expresividad en obras de teatralidad intensa. Los actores del grupo habían adquirido cierto prestigio por sus caracterizaciones detalladamente realistas, pero preveíamos que aparecerían problemas especiales en obras de teatralidad intensificada como las de Shakespeare, Molière, la comedia del arte y la comedia musical. Aquí se trataba de crear un método que permitiera a los artistas hacer interpretaciones estilizadas sin perder su autenticidad y su justificación interior. Realizamos ejercicios de improvisación con objetos, reales e imaginarios, palabras, pinturas y ajustes improbables. Estas improvisaciones a veces permitían comprender la teatralidad estilizada. Ciertas improvisaciones basadas en cuadros de George Grosz resultaron muy útiles, lo mismo que el trabajo para la célebre escena del quirófano en Hombres de Blanco. Muchos críticos calificaron esa escena de ballet. Más adelante me extenderé sobre el tema de la improvisación. Mi trabajo, que sirvió de base para la educación de la compañía del Group Theater, pasó del intenso realismo psicológico de The House of Connolly a una creciente teatralidad como en las puestas de 1931, Success Story y Hombres de Blanco, de estilo similar, aunque menos teatralmente evidente, al trabajo de Vachtangoff. Más adelante, la comedia musical Johnny Johnson, dirigida por mí, logró una teatralidad directa, adecuada a la naturaleza del material. Un crítico dijo que era una mezcla de Hogarth, los hermanos Marx y Charlie Chaplin. El trabajo de Harold Clumen con el Group Theater se caracterizaba por su intensidad psicológica, demostrada en Paradise Lost de Clifford Odets, y por el vívido realismo de Wake and Sing y Golden Boy. La puesta en escena de My Heart's in the Highlands, de William Saroyan,
realizada por Robert Lewis, fue un ejemplo excepcional de realismo fantástico y de ese afán de lograr una realidad estilizada que caracteriza todo su trabajo teatral. El trabajo de Elia Kazan como directora, iniciado en el Group Theatre, era sumamente dinámico. Las características del material lo obligaban a ser esencialmente realista, aunque hubo señales de una mayor teatralidad en puestas tales como J.B., de Archibald MacLeish. La gran envergadura de la visión teatral de Kazan, no desplegada en una obra clásica griega, para que desgraciadamente jamás llegó al público, que subiré de la cursada. El Group Theatre, más que un periodo de descubrimiento, fue una época de aplicación de descubrimientos anteriores a puestas en escena profesionales. En ese periodo la aplicación práctica nos interesaba más que la teoría. Poníamos a prueba nuestros conocimientos del sistema de Stanislavski tal como nos lo habían transmitido nuestros maestros. También se trataba de evaluar nuestra capacidad de aplicar esos principios para obtener los resultados que deseábamos, sin imitar las realizaciones de Stanislavski y sus discípulos. Capítulo 5. Continúa el viaje. 2. El Actors Studio y mis clases particulares. Cuando asumí la dirección artística del Actors Studio en 1948, comprendí mejor que antes que el actor era capaz de sentir una emoción sin poder expresarla. Ya conocía este problema y lo había abordado en la práctica. Pero ahora era consciente de que era un problema central para el actor. Shakespeare dice por boca de Hamlet que el actor debe subyugar su alma a su propio antojo, y todo por nada. Por Cuba. Pues, ¿qué no haría él si tuviese los motivos de pasión que yo tengo? Para el director francés Jacques Copeau, la incapacidad de hallar el motivo de pasión es la lucha del actor contra su propia sangre. Este era el problema que tratábamos de resolver. Sin embargo, hice un descubrimiento adicional. Aunque el actor triunfara en la lucha contra su propia sangre y hallara sus motivos de pasión, a veces era incapaz de expresarla. Era un problema que nadie había reconocido en la historia de nuestro arte. Esta dificultad para expresarse es propia de todos los seres humanos, no solo de los actores. Empecé a buscar sus orígenes. No fue difícil descubrirlos. El ser humano nace con ciertas facultades, pero aprende a emplearlas mediante la educación y los condicionamientos. Aprende a caminar y hablar sin ser consciente de los mecanismos que requieren tales funciones. Aprende a producir sonidos musicales sin saber qué sucede en el interior de su garganta. Aprende a decir palabras sin conocer los músculos y los nervios requeridos para realizar esa operación. El niño tarda 5 años en aprender a calzarse los zapatos y atar los cordones. Una vez aprendida, la operación se vuelve un hábito. El niño adquiere hábitos de pensamiento, de habla, de conducta, de actitudes frente a su entorno. También adquiere hábitos expresivos. La expresión de sus sentimientos y emociones no está condicionada por la naturaleza, el carácter y la fuerza de sus respuestas emocionales, sino por las restricciones de la sociedad y el medio. Es consciente de sus hábitos físicos, pero conoce muy mal sus reacciones sensoriales y emocionales. Cuando el individuo alcanza la edad en la que se despierta el deseo de ser actor, conoce en cierta medida sus atributos físicos tales como su voz, su manera de hablar y de desplazarse. Conoce poco o nada de las fuerzas y debilidades de su equipamiento sensorial y su memoria. Tampoco comprende sus emociones y su manera de expresarlas. Muchos se expresan en formas tan limitadas que las llamamos poses. Puesto que son sus expresiones naturales, el individuo cree que son reales y auténticas, no percibe que son afectaciones suyas. En el Actors Studio tuve que hallar la manera de abordar ciertas poses que impedían la expresión auténtica, fruto de la relación entre la intensidad del sentimiento y la emoción. Tuve este problema con una actriz de gran fama y talento. Tenía una serie de poses que eran las características adquiridas de su condicionamiento. En una escena agitaba constantemente las manos. Para desalentar ese gesto, le atamos las manos a la espalda, a una de las columnas que sostenían el balcón. Esto la obligó a eliminar el movimiento nervioso involuntario de las manos y esperar a que se creara la necesidad orgánica de expresarse. Cuando la motivación emocional adquirió suficiente fuerza, rompió sin pensarlo el delgado cordel que sujetaba sus manos a la columna. A esa altura el gesto era necesario y expresaba una emoción subyacente. Una joven actriz de grandes dotes naturales se negaba a reconocer la diferencia entre sus poses y su realidad. Demoró más de 10 años en aceptarlo.
A partir de entonces, sus progresos actorales fueron notables. Es notable comprobar hasta qué punto los hábitos de expresión están relacionados con las dificultades para expresarse. Con frecuencia estas dificultades se deben a vivencias reales que condujeron a la adquisición de los hábitos inconscientes. A veces se puede llegar a la raíz de esos hábitos y eliminarlos en el curso de los ejercicios de relajación. Una actriz que trabajó conmigo en el estudio durante un periodo extenso tenía graves dificultades para relajarse. Era una actriz profesional que había hecho carrera en la radio. Al principio tenía una actitud muy negativa hacia el trabajo en el escenario porque solo confiaba en sus aptitudes orales, pero con el tiempo pudo crear en el escenario con mayor convicción y autenticidad. Demostró un alto grado de fuerza de voluntad y dominio de sí al aprender a relajarse. A pesar de sus progresos, le resultaba imposible lograr la relajación de la nuca, un lugar donde se asienta la tensión mental en mucha gente. Dados sus progresos en otros aspectos, me pregunté cuál sería el problema que la aquejaba. Traté de ayudarla a apoyar la cabeza en el respaldo de la silla a fin de relajar los nervios y los músculos, que estaban un tanto rígidos. Dijo que no podía porque sufría de artritis. Al inclinar la cabeza hacia atrás sentía un dolor punzante en la nuca. Para estudiar el problema, le hice apoyar la nuca en la palma de mi mano e inclinar la cabeza hacia atrás, poco a poco, hasta el momento de sentir dolor. Todo su cuerpo estaba bastante relajado, menos ese punto. Le hice inclinar la cabeza lentamente, de a 1 centímetro por vez, esperando la reacción de dolor. Por fin la apoyó sobre el respaldo de la silla sin haber sentido el menor dolor. Me dijo que desde niña era incapaz de mover esa parte de su cuerpo libremente. Expresé dudas de que hubiera sentido tensiones en la cuna. Respondió que no, que el problema había comenzado cuando empezó a dormir en la cama. Le pregunté qué había sucedido entonces. Dijo que compartía la cama con una hermana mayor y como era muy movediza e inquieta, su hermana le decía que la mataría si no se estaba quieta. Desde entonces le había aparecido esa rigidez en la nuca. Los médicos que le examinaban habían descubierto cierto grado de artritis, pero no tanto como para justificar semejante dolor. Evidentemente, tanto la tensión como el dolor eran provocados por el condicionamiento. La liberación de esas zonas le permitió despojarse de las poses y tensiones que limitaban su capacidad para expresarse en escena. En otro caso conocí un problema que luego bauticé la actitud opositora del actor. Durante los ejercicios, cuando el actor parece estar relajado, me aseguro de que realmente sea así y no una actitud fingida. Le tomo la mano para alzarle el brazo y luego la suelto. Si el actor está relajado, el brazo cae de manera natural. Si está tenso, el brazo permanece alzado. El actor advierte el hecho y baja el brazo de manera maquinal. Sin embargo, es consciente de que está fingiendo. Con ciertas personas sucede que, a pesar de estar ya relajadas, cuando les tomo la mano el brazo se contrae aunque no existe señal alguna de que el sujeto no quiera distenderse. He descubierto que esto obedece a un condicionamiento fuertemente arraigado en el sujeto, que lo lleva a oponerse a lo que se le pide. Independientemente de los deseos del individuo o las órdenes que recibe, la primera reacción de su instrumento, su cuerpo, es oponerse a su voluntad. En un caso particular, cierta actriz había progresado en relajación general, pero aún subsistían ciertos focos de tensión que se manifestaban no solo en los ejercicios sino también en escena. Durante un ejercicio le alcé el brazo, expresaba tensión y cierto grado de actitud opositora. Le dije que estaba tensa, pensando que trataría de relajarse. No respondió. Repetí mi comentario y para asegurarme de que había oído le palmeé levemente el brazo, que se relajó de inmediato. Llevado por un instinto pregunté. Ese era en parte el motivo de la tensión y de la rigidez de los músculos de la nuca y la espalda durante los ejercicios de relajación. Algunos psiquiatras sostienen que ciertos tipos de vivencias traumáticas quedan asentadas en esa zona. El ejercicio físico por sí solo no puede corregir esas tensiones. Solo se puede abordar esos problemas a través de las conexiones entre la mente y el cuerpo, un aspecto al que la mayoría de las escuelas psicológicas modernas atribuyen gran importancia. Otro ejemplo demuestra no solo el papel del hábito sino también hasta qué punto ciertas vivencias condicionan la conducta del individuo. Una joven actriz tenía dificultad para relajar casi todas las zonas de su cuerpo. La mayor tensión estaba localizada en las piernas y los pies.
Empezaba a relajar ciertas zonas de su cuerpo, pero las piernas demostraban un grado de resistencia que yo pocas veces había visto en otros individuos. Estaba realizando un ejercicio de memoria emocional y yo trataba de descubrir la razón de esa conducta, que resultaba insólita desde el punto de vista técnico-actoral. Algo extraño parecía ocurrir mientras realizaba el ejercicio. Cuando actuaba parecía entrar en conflicto o en contradicción con lo que trataba de obligarse a hacer. Traté de descubrir qué le sucedía cuando salía a escena. ¿Qué sentía? No me interesaba conocer sus sentimientos relacionados con la escena, sino más bien las vivencias que afectaban su conducta general en escena. No avanzaba mucho, pero bruscamente ella dijo que cuando inició sus estudios le aseguraron que nunca tendría éxito porque era fea y además había sido demasiado bien criada para ser actriz. Era su padre, prosiguió, quien más se oponía a que fuera actriz, le decía que las actrices eran todas unas prostitutas. Era un caso de condicionamiento primario combinado con la circunstancia especial de actuar por primera vez en una escena importante. Todos los factores concurrían para evocar una vivencia que generaba tensión, la que a su vez afectaba la expresión sobre el escenario. Es evidente que el actor está sometido a muchas presiones. Una de ellas es la de recordar lo que debe decir. Recuerdo mi reacción cuando, después de muchos años de ausencia de los escenarios, tomé un papel en El Padrino, segunda parte. Mi gran preocupación no era la actuación sino si recordaría el papel y entraría a tiempo. Siempre he sufrido esa ansiedad. De joven poseía una memoria excelente, y aún la conservo. Aprendía mi papel con facilidad, pero al iniciar un ensayo o una función invariablemente sufría un ataque de ansiedad. Repetía la primera frase una y otra vez. Luego, por temor a olvidarla, la susurraba varias veces hasta el momento de aparecer en escena. Entonces mi temor se disipaba y podía concentrarme por completo en mi trabajo. Pero en muchos actores esta ansiedad atenta contra la expresividad. En un caso se trataba de un actor de gran experiencia, que en mi opinión poseía gran poder y convicción emocional, sin saber emplearlos a fondo. Ensayaba una escena de La noche de la iguana. Al final de la escena, el actor describe los problemas que había abordado previamente y los que surgen durante la interpretación de la escena. Este actor dijo que había empezado a trabajar la escena antes de memorizar el texto. Al iniciar el ensayo descubrió con sorpresa que las palabras le venían solas. Dijo que cuanto más se concentraba en la acción de la escena, menos le costaba memorizar el texto. Así es, le dije. Cuando uno hace, sabe lo que hace. Comprende lo que dicen los personajes. Si no le vienen las palabras exactas, puede decir otras. Así se elimina ese miedo. Pero eso no debe preocuparnos. Lo que nos interesa es que las palabras no sean dichas como si uno las hubiera memorizado. Recuerde o no el texto, uno conoce la escena y puede seguir adelante. El otro personaje recordará el texto. Eso es lo de menos. Es memoria pura, no tiene nada que ver con la interpretación ni con el talento del actor. Cualquier ser humano puede tener problemas de memoria, no es problema del actor. Lo que sí es un problema es que el actor no crea en lo que hace en escena. Cuando el actor cree en lo que hace, no importa que una palabra o una frase salga mal. El actor piensa, estoy haciendo cosas importantes, me siento realizado, auténtico, siento que tengo derecho a decir lo que digo, tengo derecho a hacer lo que hago. Eso es lo más importante para eliminar el miedo, la concentración, concentrarse en lo que uno hace, en las acciones que lo estimulan y le dejan algo. A medida que investigaba el problema de la relación entre la aptitud del actor para crear vivencias y su capacidad para expresarlas en términos vividos, dinámicos, adquiría mayor conciencia y comprensión de la naturaleza de los problemas técnicos del actor. Descubrí también por qué los actores padecen ciertas ansiedades que el público e incluso los directores desconocen por completo. La deficiencia no está en la comprensión del papel. Si el requisito principal fuera comprender el papel, no habría mejor actor que el director, el crítico o el dramaturgo. Desde luego que con cierta preparación técnica el actor puede realizar en forma fría, precisa y superficial las exigencias del director o incluso las que él se impone a sí mismo. Pero en la medida que decide crear y compartir la vida y las experiencias de su personaje, se enfrentará al problema de controlar y dominar su propio instrumento humano. El instrumento responde no solo a la voluntad del actor,
sino también al cúmulo de impulsos, deseos, condicionamientos, hábitos y poses de conducta y expresión. Son automáticos a un grado tal que el actor es inconsciente de su existencia y por eso no puede corregirlos. Es necesario reconocer e investigar aún más los hábitos inconscientes de pensamiento, sensación y conducta que influyen sobre el actor durante el proceso de interpretación. Es importante destacar la diferencia entre los actores que están inhibidos de sentir emociones y aquellos que las experimentan de manera intensa y profunda pero se han criado en un medio que no estimulaba ni desarrollaba la capacidad de expresar la emoción. En circunstancias de intensidad normal se expresan de manera directa y clara, pero cuanto más fuerte es la vivencia, menor es su capacidad de expresarla. Al no existir inhibiciones, no hay nada que eliminar, basta relajarse y evitar las formas de expresión habituales. Luego el impulso hallará y creará formas de expresión más adecuadas a la obra que las formas propias del actor. Así como el agua busca su nivel, parece que la naturaleza del impulso es buscar su propia forma de expresión. Este trabajo que acabo de describir ha dado lugar a un sinnúmero de confusiones y malentendidos. Algunos dicen que estos problemas deben ser tratados por el analista, el psiquiatra o el médico clínico. Se me ha acusado de hacer psicoanálisis casero o psiquiatría barata. Es verdad que este trabajo suele producir resultados ajenos a la esfera de la interpretación. Por ejemplo, después de asistir a mis clases durante varios meses, una joven dijo que debía abandonarlas porque estaba embarazada y suscribirte, para que te enteres de los próximos textos. Se sobresaltó cuando la actriz dijo que yo era el causante directo de su embarazo. Al advertir la reacción de mi esposa, se apresuró a dar explicaciones. El médico le había dicho que no podía tener hijos, por eso había resuelto volcar sus energías al teatro. Cuando el médico le notificó que estaba embarazada, agregó que ello se debía sin duda a los ejercicios de relajación que había realizado durante varios meses. El hecho es que al tratar con el ser humano en su totalidad, con sus pensamientos, sensaciones, emociones, conducta y maneras de expresarse penetró en esferas que deben ser tratadas en contextos diferentes. Pero cabe destacar que las intenciones son muy distintas. El psicólogo ayuda a su paciente a relajarse a fin de eliminar dificultades y perturbaciones emocionales. A mí no me interesa eliminar las vivencias ni las emociones del actor, sino ayudar a cada individuo a utilizar, dominar, moldear y aplicar las que posea para la tarea de actuar. Me ocupo de las presiones en la medida que le impiden al actor ejecutar las tareas que él mismo se fija. No elimino vivencias. Ayudo a cada individuo a ser consciente de las fuentes más profundas de su experiencia y creatividad y aprender a recrearlas a voluntad a fin de obtener un resultado artístico. Los artistas de todas las épocas han sufrido de perturbaciones mentales o emocionales, de desórdenes neuróticos e incluso psicóticos. En ocasiones esto los ha llevado a consagrarse con mayor intensidad y plenitud a su obra, como en los casos de Strindberg, Van Gogh y Artaud. El artista puede aprovechar la inspiración generada por la intensa perturbación, ya que el proceso creativo se puede iniciar en cualquier momento y basta que suceda una vez para que dé lugar a la obra, la novela o el cuadro. En cambio, en el caso del actor, el proceso creativo debe ocurrir en un determinado momento y lugar durante la función y debe repetirse noche tras noche. Por eso solo me ocupo del control de esas facultades que en otras artes pueden obrar y obran en forma inconsciente o esporádica. El objetivo fundamental de la preparación es que el actor adquiera el mayor control posible de esas facultades humanas. Este control es la base de la creatividad del actor. Por eso existe una diferencia fundamental, una intencionalidad totalmente diferente, entre la orientación de nuestro trabajo y los resultados y objetivos que busca el psicoterapeuta. He visto que el Zen, el yoga, la meditación y otras disciplinas ayudan a ciertos individuos en su vida personal, pero no a expresarse mejor como actores. El análisis de algún tipo ayuda al individuo a adquirir mayor conciencia del funcionamiento de su naturaleza, y por eso puede resultarle útil para comprender y practicar el arte del actor. Pero aparentemente no es una base necesaria de la interpretación. Destaco estos aspectos porque muchos maestros jóvenes que se sienten estimulados por los ejercicios y procedimientos de nuestros métodos, olvidan estas diferencias fundamentales. Han incorporado a su trabajo diversos procedimientos que no tienen relación con la interpretación profesional ni conexión directa con los problemas del actor y desvían la atención de los problemas de ejecución artística y educación teatral. Ese es el problema principal.
Algunos consideran que mi método es demasiado introspectivo. Estos críticos no comprenden la naturaleza fundamental del problema del actor, la capacidad de crear de manera orgánica y convincente, física, mental y emocionalmente, la realidad que exige el personaje de la obra, y expresarla de la manera más vívida y dinámica que sea posible. Para el creador, el arte es un medio de autoexpresión, pero solo se vuelve arte en la medida que revela la vivencia. Se ha acusado al método de crearle al actor problemas que antes no existían. Los problemas y las dificultades han existido siempre, solo son modernas las soluciones y los métodos de preparación del actor. Los dos terrenos en que efectué descubrimientos que resultaron de importancia primordial para mi trabajo en el Actor Studio y mis clases particulares fueron la improvisación y la memoria afectiva. El uso de estas técnicas le permite al actor expresar las emociones adecuadas al personaje. Cuando el director francés Michel Saint-Denis visitó el Actor Studio y asistió a una improvisación, quedó asombrado. Aparentemente desconocía que era un elemento fundamental del método de Stanislavski y que ya la habíamos empleado para las puestas en escena del Group Theater. El libro de Stanislavski no incluye un capítulo sobre la improvisación, pero los études descritos por él son improvisaciones, utilizadas no solo en sus clases sino también en el proceso de producción de la obra. Bastangov empleó esos études en forma extraordinariamente creativa. Hoy se considera a la improvisación un ejercicio verbal o un juego destinado a estimular al actor. El buen trabajo del Second City es un ejemplo de improvisación como ejercicio de creatividad verbal. También se confunde improvisación con paráfrasis del texto del autor. Ninguna de estas concepciones tiene que ver con la improvisación como método para la formación del actor, que para mí consiste en una serie de ejercicios destinados a explorar los sentimientos del actor y los del personaje. El ejemplo más conocido de improvisación teatral es el de los actores de la comedia del arte que recorrían Europa durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Además de la interpretación de personajes de repertorio, que se identificaban con máscaras y disfraces, las compañías elevaron la improvisación a un nivel creativo y natural. A los costados del escenario se fijaban carteles que explicaban sintéticamente el argumento de la obra, pero el actor de la comedia debía crear el diálogo y las acciones con frases hechas, muchas de ellas en lenguaje familiar, y gestos cómicos estereotipados. Esta manera de actuar generaba una naturalidad y espontaneidad que muchos creen propias de la interpretación del siglo XX. Hasta las frases memorizadas parecían espontáneas, ya que el actor no podía saber a ciencia cierta qué diría o haría su compañero de escena dentro de los límites del argumento. Los espectadores percibían esta nueva sensación, que en última instancia daría lugar a nuevas maneras de escribir e interpretar teatro. No cabe duda de que Shakespeare y Molière le deben mucho a la influencia de los actores de la comedia del arte, lo que se refleja en la frescura y vivacidad de sus diálogos y en el uso del lenguaje familiar. Otro gran aporte de la comedia del arte fue la elaboración de caracterizaciones realistas y auténticas en escena. Buena parte de este trabajo se perdió hasta la aparición del estilo naturalista de David Garrick y luego de Edmund Kean. La improvisación es esencial para que el actor adquiera la espontaneidad necesaria para crear en cada función la ilusión de la noche de estreno. Stanislavski había descubierto que uno de los grandes problemas del actor deriva de la anticipación. Todo lo que el personaje debe saber, lo que se le preguntará, lo que se le dirá, los sucesos que deben tomarlo por sorpresa, sus reacciones, todo eso el actor lo sabe de antemano. Por grande que sea su habilidad para fingir que no sabe qué sucederá a continuación, su actividad normal en escena es provocada por la memoria, por palabras y movimientos cuidadosamente preparados y aprendidos de memoria. Esto conduce en el mejor de los casos a una indicación de lo que debe suceder. El actor caracterizado dirá sobre el escenario, no comprendo y fingirá que no comprende. Pero el personaje real que dice no comprendo trata activamente de descubrir de qué se trata. Por eso el actor sugiere el resultado, mientras que el personaje real pensaría y trataría de descubrir la verdad. El actor pregunta, ¿quién es usted?, y espera la respuesta. El personaje real, aunque espera tal vez una respuesta, trata activamente de descubrir quién es esa persona. La cara le puede resultar conocida o desconocida, tal vez lo confunda con otra persona, etc. Cuando un personaje real dice, no sé dónde ir, es porque le preocupa averiguar a dónde podría ir. El actor, en cambio, solo sugiere que no sabrá a dónde ir si no resuelve ese dilema.
El personaje real posee una animación constante, un proceso de pensamiento y de reacción sensorial y emocional continuo que va más allá del diálogo que le proporciona el autor. El valor principal de la improvisación es estimular un flujo continuo de reacciones y pensamiento en el actor. Muchos intérpretes creen que piensan cuando están en escena. No aceptan la premisa de que su pensamiento está atado al diálogo que han memorizado. En las clases o en los ensayos suelo cambiar los objetos, los acompañantes u otros detalles para demostrarle al actor que sigue diciendo y haciendo lo que le indica su memoria. Con frecuencia el actor inicia una escena y, puesto que conoce el final, la interpreta con ese final en mente. La improvisación le permite descubrir la manera de interpretar la escena en forma más natural y creíble, no solo desde su punto de vista sino también el de los espectadores. En cierta sesión del Actors Studio le pedí a una actriz que nos hiciera una demostración. Debía elegir una escena de una obra en la que había actuado y que le había presentado alguna dificultad que quisiera investigar. Eligió la escena de las 3 hermanas en la que Masa confiesa a sus hermanas que está enamorada del coronel. Antes de interpretar la escena, realizó una improvisación en la que abría una puerta y entraba en un cuarto que parecía ser muy estrecho. Se arrodilló y rezó. No estaba claro cuál era la relación de esto con la escena que iba a interpretar. Terminó la improvisación y salió. Luego hizo su ingreso en el lugar donde estaba montada la escena. Se sentó en el sofá, tomó un almohadón, jugó con él, lo abrazó. Luego dijo la primera frase de la escena: «Hermanas, debo confesar que amo a ese hombre». Interpretó la escena con un realismo que nos asombró por su naturalidad y su vivacidad. La risa y el llanto brotaban espontáneamente de ella. Cuando terminó la escena, nos explicó el significado de todo. Recordó lo que sintió cuando la invitaron a hacer ese papel. Leyó la obra y cuando llegó a esa escena decidió que aceptaría. No vaciló en tomar su decisión ni indagó en su motivación. Sin embargo, ni ella ni el público ni la crítica quedaron satisfechos con su interpretación. Le había resultado difícil recordar alguna experiencia personal vinculada con esa escena. No encontraba un paralelismo directo en su propia vida. Recordaba su reacción inicial al leer el libreto y se preguntaba qué la había motivado a aceptar ese papel. Bruscamente recordó un episodio de su infancia que había olvidado. Cuando tenía 6 años, la obligaban a confesarse. No tenía mucho que confesar, pero una monja le contó una historia que la conmovió profundamente. El Señor envió a San Pedro a la tierra a buscar el objeto más hermoso que pudiera hallar. Cuando volvió, el objeto resultó inaceptable. Lo enviaron de vuelta a buscar algo más adecuado, pero fue en vano. Por fin, al volver de su tercer viaje, extendió el brazo con el puño cerrado. Cuando lo abrió, apareció una lágrima en la palma de su mano. Dijo que era una lágrima vertida por un niño durante la confesión. El Señor dijo que, en efecto, era el objeto más hermoso que hubiera podido hallar. Esa fábula le había causado una profunda impresión. Más adelante, cada vez que se confesaba trataba de verter una lágrima, pero no podía. Inventaba historias con la esperanza de que la harían llorar, pero en vano. Sufría porque no tenía nada que confesar. Esto era lo que había descubierto al analizar su interpretación de la escena. Este recuerdo la había impulsado inconscientemente a aceptar el papel. En su improvisación en el Actors Studio, la recreación e interpretación del hecho la habían preparado para realizar una escena que siempre le había resultado difícil. Además de estimular el pensamiento y la afectividad, la improvisación le ayuda al actor a descubrir la conducta lógica del personaje, en lugar de ilustrar el significado superficial de una frase. Los actores suelen sentirse perplejos por el hecho de que en las escenas más celebradas por la crítica pensaban en cosas que no tenían relación con la obra. Como dije antes, lo más importante no es lo que piensa el actor sino el hecho de que verdaderamente piense en algo que en ese momento es real para él. El pensamiento fingido que coincide con la obra no es lo suficientemente real, aunque en ocasiones basta para engañar a los espectadores. Esto es lo que queremos decir cuando afirmamos que la interpretación es solo una indicación. El otro aspecto principal de mi trabajo se refiere a la memoria afectiva. Como señalé anteriormente, Boleslavsky dividía la memoria afectiva en 2 categorías: memoria analítica y memoria sensorial. Para educar y desarrollar la memoria analítica se realizan ejercicios con objetos imaginarios,
A este aspecto de nuestro trabajo lo denominamos memoria sensorial. La otra categoría descrita por Boleslavsky es la memoria de los sentimientos, que nosotros llamamos emocional. Mi trabajo en el Actor Studio y mis clases particulares giran alrededor de la memoria emocional como parte de la formación del actor. El término genérico memoria afectiva suele confundirse con memoria emocional, pero este último se refiere específicamente a las reacciones más intensas de un cuadro emocional de la cursada. Stanislavski y su círculo utilizaban el término memoria afectiva con el sentido que nosotros le damos a memoria emocional, el recuerdo de los sentimientos. En los párrafos que vienen a continuación, los dos términos son sinónimos. Stanislavski tomó el término memoria afectiva de psicología de las emociones, del psicólogo francés Théodule Ribot. El libro apareció en versión rusa alrededor de 1890. Hay un ejemplar en la biblioteca de Stanislavski. En el capítulo dedicado a la memoria de los sentimientos, el autor observa que existen muchos estudios sobre la naturaleza y la evocabilidad de las imágenes visuales, auditivas, tactilomotrices y verbales, pero que el problema de la memoria emocional era un terreno casi inexplorado. Tenemos recuerdos de nuestras emociones y pasiones, como de nuestras percepciones visuales y auditivas. Es evidente que en la vida real esos recuerdos obedecen a sucesos reales. Al autor le interesaba averiguar si era posible o no revivir en la conciencia, en forma espontánea o voluntaria, las emociones experimentadas con anterioridad, independientemente del suceso que las provocó. Ribot no cuestionaba la realidad de los recuerdos emocionales, sino en qué medida era posible evocarlos a voluntad. Desgraciadamente, muchos críticos confunden la existencia de los recuerdos emocionales con la dificultad que experimenta la mayoría de la gente para evocarlos. Stanislavski atribuye la mayor importancia a este problema de la evocación, debido a su aplicación a todos los estilos y escuelas de interpretación. Ribot menciona sus propias investigaciones, en las que había solicitado a distintas personas que recordaran o evocaran algún recuerdo emocional. Un joven de 20 años trató de evocar la sensación de hastío que había experimentado el día de su incorporación al ejército. Cerró los ojos y se concentró. Primero sintió un ligero estremecimiento, una sensación desagradable que hubiera preferido no volver a experimentar. Esto se relacionaba con otra vaga sensación que no se materializó del todo. Visualizó el patio del cuartel, que solía atravesar, luego apareció la imagen de un dormitorio en el tercer piso. Se vio a sí mismo sentado frente a la ventana, contemplando el campo de instrucción. La imagen desapareció rápidamente, dejando la vaga idea de estar sentado junto a una ventana, luego una sensación de opresión, fatiga, desagrado y cierta pesadez en los hombros. Lo más persistente fue la sensación de hastío. Ribot observa que una de las características propias de la memoria afectiva es la lentitud del proceso de evocación. Yo descubrí que, si se le ejercita, el tiempo de evocación se reduce a 1 minuto. Es evidente que los descubrimientos de Ribot tuvieron gran importancia para Stanislavski, quien empezaba a comprender los procesos inconscientes que se producen en el actor en los momentos de creatividad. Aquí se hallaba la solución a un problema que hasta entonces se le había escapado: ¿qué sucede cuando el actor está inspirado, o cuál es la naturaleza de la inspiración? La memoria se divide en 3 categorías. Primero tenemos la memoria mental, fácil de controlar. Tratamos de recordar dónde estábamos ayer a esta misma hora. La mayoría de las personas puede hacerlo. La segunda es la memoria física, que enseña a controlar los músculos. Durante el proceso de aprendizaje somos conscientes de lo que hacemos, pero una vez que lo conseguimos, repetimos la operación automáticamente, de memoria. Por ejemplo, cuando cumplió 5 años, mi hijo David anunció con orgullo que había aprendido a atarse los cordones de los zapatos. Tardó 5 años en enseñar a sus músculos a realizar la tarea. Una vez que aprendió, en poco tiempo la operación se volvió un hábito, la memoria actuaba en forma automática. La tercera memoria es la afectiva y consta de 2 partes, la memoria sensorial y la emocional. La memoria afectiva es el elemento básico para revivir y por consiguiente crear una vivencia auténtica sobre el escenario. Noche tras noche el actor repite no solo las palabras y los gestos aprendidos durante los ensayos, sino también el recuerdo de la emoción, que llega a través de la memoria del pensamiento y la sensación. Los psicólogos no se ponen de acuerdo sobre la naturaleza de la emoción. ¿Cómo es el proceso desde el punto de vista psicológico?
¿En qué zona se localiza la emoción? ¿Cómo se simulan las emociones? ¿Cómo se las expresa? No existen aún respuestas satisfactorias a muchas de estas preguntas. El neurocirujano canadiense Wilder Penfield ha publicado un trabajo notable sobre la existencia y el funcionamiento de la memoria afectiva, tanto sensorial como emocional. En el tratamiento quirúrgico de pacientes que sufrían de ataques de epilepsia, descubrió accidentalmente que al enviar un estímulo eléctrico a ciertas zonas del cerebro, el paciente volvía a vivir una experiencia anterior. Al conocer los primeros casos de evocación súbita, en 1933, se mostró escéptico. Una joven madre le dijo que le parecía hallarse en su cocina, escuchando la voz de su hijo que jugaba en el patio. Todos los elementos de la vivencia original estaban presentes: los ruidos del vecindario, los autos que pasaban. Otro paciente volvió a vivir un concierto. Escuchaba claramente cada instrumento. Interesado en profundizar estos hallazgos, el Dr. Penfield trató de llegar al origen de esas sensaciones. Estimuló el mismo lugar 30 veces, y en cada ocasión el sujeto volvió a vivir la experiencia. El Dr. Penfield llama tales reacciones vivenciales. En la vida real el proceso es estimulado por un factor condicionante que lo inicia. Por ejemplo, alguien dice que se ha cruzado con un individuo que despierta fuertes sentimientos en uno. En esos casos el corazón late con fuerza. Uno reacciona ante la sola mención de esa persona, que está ausente. Se pueden controlar las acciones mentales o físicas, no así las emocionales. Uno no puede obligarse a sentir furia, odio, amor, etc., ni tampoco a dejar de sentir esas emociones. Es en este terreno que Boleslavsky y Madame Ouspenskáya hicieron su mayor aporte a la interpretación, gracias a sus métodos asombrosos. La inspiración que yo conocía desde años atrás se producía cuando un gran actor era capaz de recrear inconscientemente una vivencia fuerte y expresarla durante la interpretación. Es el caso de la inspiración de Ben Ami en Juan el Bautista. Pero esos actores no siempre eran capaces de repetir la vivencia a voluntad. Nuestro trabajo apuntaba justamente a que el actor pudiera recrear o volver a vivir una experiencia emocional intensa a voluntad. El actor aprende a controlar la inspiración mediante un ejercicio de memoria emocional. Lo primero que debe hacer para evocar o volver a vivir una experiencia es relajarse a fin de eliminar cualquier interferencia entre la actividad de la mente y otras áreas cuya respuesta se trata de inducir. He descubierto que la presencia de tensión física o mental se debe a que el actor anticipa la emoción, lo cual impide el flujo espontáneo de la sensación. No es necesario evocar los días o las horas previas al suceso emocional. Al actor le bastan 5 minutos. El método correcto para inducir la reacción es a través de los sentidos. Trata de recordar dónde se hallaba. Digamos que era en el patio. El actor no puede pensar en generalidades. El patio comprende muchos objetos que él ve, escucha, toca, etc., y a los que asigna el nombre de patio. Para estimular las emociones debe formular la sensorialidad concreta de los objetos. No basta decir hacía calor. Debe definir con precisión en qué lugares del cuerpo experimentó esa sensación de calor que ahora recuerda. Localiza la concentración en esa zona no solo para evocar un recuerdo, sino para volver a vivir un momento especial. Recuerda la ropa que llevaba puesta, el aspecto, la textura, el roce del material sobre su piel. Trata de recordar el suceso que provocó la emoción, no en términos de relato cronológico, sino de los sentidos que participaron en él. Si el suceso real incluyó la presencia de otro individuo, es necesario vivenciarlo en términos de memoria sensorial. A medida que el actor se acerca al momento de reacción emocional intensa, su cuerpo tal vez ejercerá una tensión en contrario, ya que a nadie le gusta volver a vivir una experiencia intensa. Cuando alcance el momento de máxima intensidad, deberá ser capaz de mantener la concentración sensorial. Caso contrario, perderá el control de su voluntad y se dejará arrastrar por la experiencia emocional. Muchas personas sienten miedo al realizar por primera vez el ejercicio de memoria emocional, miedo de dejarse arrastrar sin poder volver atrás, un miedo perfectamente natural, porque el ser humano está realizando algo nuevo, distinto de lo que está acostumbrado a hacer. Lo nuevo siempre produce miedo. También existe el miedo de perder el control. El objeto del ejercicio de memoria emocional es poder dominar la expresión de las emociones. Por eso requiere un intenso trabajo de preparación.
El trabajo fundamental del actor, la educación de sus aptitudes internas, debe ser precedido por el desarrollo de la relajación y la concentración. Esta última ayuda a desarrollar la capacidad de utilizar los sentidos con objetos tanto reales como imaginarios. Estos métodos se describen en detalle en el capítulo siguiente. Quienes critican el método por el hecho de recurrir a la memoria afectiva del artista no advierten ni aprecian hasta qué punto ésta interviene en todas las artes. La memoria afectiva es un elemento decisivo en cualquier creación artística. La diferencia entre el teatro y otras artes es que en estas el artista crea la memoria afectiva en la soledad de su propio ambiente. En las artes interpretativas el artista debe crear frente al público y en determinado momento y lugar. Este vínculo entre la memoria y la creatividad es una presencia constante en la poesía. El movimiento romántico de principios del siglo XIX se vio impulsado a explorar y exaltar la auténtica voz de los sentimientos. Los románticos ingleses, tanto en su poesía como en sus obras de crítica literaria, trataron de descubrir las bases sensoriales de su propia creatividad. Wordsworth dice en The Prelude. En un poema análogo, Coleridge exalta el lazo entre la imaginación y el espíritu creativo. Byron observa por su parte que Wordsworth le había enseñado a contemplar una montaña tanto con el ojo de la mente, la imaginación, como en la realidad objetiva. La poesía romántica inglesa fue en gran medida un producto de vivencias sensoriales, de lo que los poetas veían, escuchaban, observaban. En su célebre poema de Daffodils, Wordsworth evoca el momento de la creatividad. Las descripciones de Wordsworth no eran meras frases literarias sino el producto de la observación directa. Cuando alguien lo criticó por su referencia a las ovejas que parecen más grandes en medio de la bruma, sus ovejas grandes como osos de Groenlandia, se corroboró que en verdad la bruma altera las proporciones de los objetos. Su sentido del ruido poético o el estruendo de los cielos, el zumbar de las abejas, el murmullo de los arroyos, el canto de los pájaros. Todos estos recursos literarios provienen de una percepción auditiva sumamente afinada. Los dos mayores novelistas de este siglo, James Joyce y Marcel Proust, emplearon la memoria afectiva en forma directa y gráfica. El gran ciclo proustiano En busca del tiempo perdido es un intento de indagar en la memoria de lo vivido en un contexto sensorial. El sabor de una galletita, el aroma de un cigarrillo, el pliegue de un pantalón pijama, una posición forzada de su cuerpo casi dormido. El recuerdo de estas sensaciones despierta una multitud de recuerdos emocionales que el puro intelecto no hubiera podido evocar. Proust describe la dificultad de evocar las emociones pasadas, un problema que casi todos han conocido. En vano uno se esfuerza por evocarlo, los esfuerzos del intelecto resultan necesariamente inútiles. El pasado se oculta en algún lugar fuera del reino y el alcance del intelecto, en algún objeto material, en la sensación que un objeto material produce en nosotros, que no sospechamos. Luego describe de manera clara y sensible un caso de memoria emocional y cómo la evocó. Un día de invierno, cuando llegué a casa, mi madre observó que yo tenía frío y me ofreció una taza de té, una infusión que no solía beber. Al principio la rechacé, pero luego cambié de parecer, sin saber por qué. Mandó comprar uno de esos bollos llamados magdalenas, que parecen haber sido horneados en una valva de venera. Me llevé a los labios una cucharada de té en el que había mojado el bollo. En el momento en que la tibia infusión y las migas llegaron a mi paladar, mi cuerpo entero se estremeció, y me detuve, atento a los cambios extraordinarios que se producían en mí. Y cuando reconocí el sabor de la miga de magdalena mojada en la infusión de flores de tilo que solía convidarme mi tía, aunque en ese momento no comprendí y debo postergar para mucho más adelante la averiguación de por qué el recuerdo me hizo tan feliz, la vieja casa gris donde vivía se alzó de inmediato como la escenografía de un teatro junto al pabellón del jardín construido por encargo de mis padres, que era lo único que veía hasta ese momento, y con la casa apareció el pueblo de la mañana. A la noche en el intento de hacerlo reaparecer. Este pasaje de Proust revela una descripción asombrosamente detallada de un recuerdo afectivo. Al mismo tiempo, su profundo análisis del valor creativo del recuerdo pone de manifiesto el problema del artista y su manera de inspirarse para poder crear. Y bruscamente vuelve el recuerdo. Yo era consciente de que estaba vinculado con el sabor del té y la magdalena, pero que trascendía infinitamente esos sabores, más aún, no podía ser de su misma naturaleza. ¿De dónde venía? ¿Qué significaba? ¿Cómo podía aprenderlo y definirlo?
Los grandes pintores son aún más sensibles que los escritores a la evocación sensorial y emocional. El gran pintor abstracto Vasily Kandinsky decía poseer una extraordinaria capacidad para retener verdaderas imágenes visuales de su pasado. Recordaba que cuando era niño pintaba en casa, de memoria, no olvides darle los cuadros que había visto en el museo, para que te enteres de los próximos. En un examen de estadística citó una página entera de cifras que apareció en su mente. Era capaz de recorrer una calle larga y luego nombrar sin equivocarse todas las tiendas que había pasado, porque volvía a verlas con claridad en su mente. Sin la menor conciencia de ello, absorbía impresiones, a veces de manera tan intensa e incesante que sentía el pecho congestionado y me era difícil respirar. Estaba tan cansado y harto que pensaba con envidia en los empleados que podían relajarse y descansar al finalizar su jornada de trabajo. A medida que su arte se volvía más abstracto, advirtió que esa capacidad suya empezaba a disminuir. Al principio estaba aterrado, pero luego comprendí que esos poderes que posibilitaban la observación continua se canalizaban en otra dirección, gracias a mi mayor poder de concentración, y me permitían realizar otras cosas más necesarias. El paso siguiente fue volver a vivir las imágenes y las experiencias. Así lo describió el pintor. Todas las cosas muertas temblaban. No solo las estrellas, la luna, los bosques, las flores que cantan los poetas, sino también una colilla de cigarrillo en el cenicero, un botón blanco que me miraba resignado desde un charco en la calle, un trozo sumiso de corteza que una hormiga arrastra entre la hierba alta con sus fuertes mandíbulas hasta algún destino incierto aunque importante, la hoja de un calendario que la mano consciente arranca de la cálida camaradería del bloc restante. Todo me muestra su rostro, su ser más íntimo. Su alma secreta, que calla más de lo que dice. Las imágenes evocadas por Kandinsky quedaron plasmadas sobre sus telas. Este es un ejemplo de la capacidad del artista de dominar, gracias a ello, expresar su vivencia emocional. T.S. Eliot, en su ensayo The Problem of Hamlet, se refiere a la creatividad del autor. Sin embargo, esto se aplica también a la relación indispensable entre la creatividad artística y las técnicas prácticas de memoria afectiva que emplea el método. La única manera de expresar una emoción en forma artística es mediante un correlato objetivo, en otras palabras, un conjunto de objetos, una situación, una serie de hechos que serán la fórmula de esa emoción en particular, de manera tal que cuando aparecen los hechos exteriores que culminan en la experiencia sensorial, la emoción es evocada en forma inmediata. El actor emplea el correlato objetivo de sus propias vivencias para hallar un medio de expresar en escena la emoción correspondiente a su personaje. La memoria afectiva se vuelve la clave de la expresividad del actor. Obsérvese que en todas las artes interpretativas menos la teatral el artista posee un instrumento exterior a sí mismo que aprende a dominar. El instrumento con que trabaja el músico o piano, violín no crea respuestas mentales o emocionales propias. Independientemente del estado emocional del intérprete, el instrumento conserva objetivamente su serenidad y su idoneidad. En el caso del actor, él mismo es su propio instrumento, trabaja con las mismas emociones que usa en la vida real. El yo que presenta la Julieta imaginaria es el mismo yo que utiliza en sus vivencias más privadas e íntimas. El actor es intérprete e instrumento, es decir, violinista y violín. Imagine el lector lo que sucedería si el violín o el piano pudiera hablar y le dijera al intérprete que no le gusta que lo toquen de tal o cual manera, que no produce ciertas notas, que le molestan las caricias sensuales del artista. Esta interacción entre el artista y el instrumento es la que se produce cuando el actor actúa. Su cuerpo, su mente, sus pensamientos, sus sensaciones, sus emociones están separados de las intenciones objetivas. El método le permite al actor dominar su instrumento, es decir, utilizar su memoria afectiva para crear una realidad sobre el escenario. Si esta lectura te está siendo útil, no olvides darle un me gusta y suscribirte, para que te enteres de los próximos textos que subiré de la cursada.